Bienvenidos a La Buena Nueva, el podcast de La Nueva Latam, en el que vamos a platicar con melómanos, con curiosos, amantes de la música y por supuesto vamos a hablar de anécdotas, de conciertos, de experiencias. Así que oficialmente sean todos bienvenidos. Vamos a hablar en este capítulo sobre experiencias concierteras. Y qué mejor que vos para poder platicar de eso, que sé perfectamente que sos un amante de los conciertos. Bienvenido, David. Gracias, Carmen. Qué gusto encontrarnos nuevamente y pues complacido de estar aquí. Agradecido también por la oportunidad. Felicidades a La Nueva por esta iniciativa. La verdad que la producción está increíble y es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, también para mí es un gusto porque no, digamos que no es un secreto que yo trabajé en Radio Femenina hace ya un buen rato y recuerdo perfectamente cuando David Penado llegó a las oficinas de Radio Femenina y entonces nos dijo al director de ese momento, que es David Acuña, nos dijo, yo realmente quiero trabajar aquí. Y entonces preguntamos, bueno, pero ¿qué haces? ¿Qué estudias? ¿Dónde vivís? No sé qué. Y entonces ya nos empezaste a contar, bueno, que sos de San Miguel, estaba estudiando medicina, aquí el jovencito. Sí. ¿Y de qué edad llegaste? Llegué a Radio Femenina, a los 20 años. A los 20 años. Si eras una criatura sí, de 20 años. Amante de la música desde al menos ese día que yo te conocí, porque hacíamos como una prueba medio piloto y preguntábamos un poquito de música, porque una de las cosas principales para trabajar en ese momento, y estoy segura que sigue siendo así, para trabajar en Radio Femenina es que tú quisieras, uno, trabajar en Radio Femenina y segundo, que te gustara la música en realidad, no solamente figurar o no solamente hablarle a un micrófono, sino que de verdad te gustara la música. Y David, por eso fue que nos terminaste convenciendo de que querías trabajar ahí. Sí, pues ha sido una trayectoria de ya 7 años en Radio Femenina. La época en la que entré era bien chiva porque había un movimiento bastante interesante pasando en la música global, o sea, el auge de la música independiente. Entonces Radio Femenina siempre ha estado ahí para acoger ese tipo de situaciones y por eso es que los DJs tienen que estar empapados de lo que está aconteciendo, sea en el mundo de la música, de las películas o de cualquier tipo de coyuntura. Así que gracias, Carmen. Los años de Radio Femenina te marcan y no se olvidan. Sí, te marcan. En mi caso fueron 11 años. Yo llegué muy chiquitita, de 17 años, a la radio. Y saqué esta pequeña intro de David justamente porque el tema de hoy tiene que ver tal cual con conciertos, con experiencias concierteras. Sí. Y si te gusta la música, en automático te va a gustar un concierto. No importa si el concierto es un concierto grande, si es un concierto pequeño, el concierto va a ser como la cereza del pastel siempre. Y es una cereza que al menos nosotros, porque te conozco muy bien, andamos buscando todo el tiempo. Sí, es el momento en el que todo se hace real, ¿verdad? O sea, el concierto es ese espacio en el que al final como lográs escuchar la música que te ha gustado en una dimensión que no habías tenido acceso hasta ese momento. Entonces se hace real esa conexión entre el artista y la gente que lo ha seguido por mucho tiempo. Es como que se consuma toda la experiencia de escuchar música, pues, y de seguir la música, de saber qué está pasando por ahí. Eso es, sí, es la cereza de todo el pastel de la música, como ver a tu artista favorito en vivo. Eso no tiene comparación, una experiencia total en la vida. Me gustó esa frase de el concierto es el espacio en el que todo se hace real. Ajá. Porque es cierto. ¿A qué edad fue la primera vez que fuiste a un concierto? Mi primer concierto, fíjate, cuando se hablaba de gustos culposos, yo como que no quería contar la historia de mi primer concierto porque la banda en realidad, a ver, sí me tripeó un montón cuando tenía 11, 12 años. Mi primer concierto fue Maná. ¡No, hombre! Pero está re bien. ¿Sabes cuál fue mi primer concierto? ¿Cuál fue? H. Bahía. Wow. Pero no pueden criticarme porque yo tenía 11 años cuando eso pasó. Y no me voy a avergonzar de eso porque me podía todas las letras de las canciones y todas las coreografías, por supuesto. Así que sentiste súper orgulloso de haber ido a Maná como tu primer concierto. ¿Cuántos años tenías? Tenía 11 años. 11, sí. Ah, igual que yo. Sí, ajá, sí. ¿Ves que hay una diferencia entre ir a ver a H. Bahía, que sea tu primer concierto, y Maná? Hay una diferencia bien mala ahí. Bueno, los dos son buenos shows, eso sí, sin duda. No, brother. No. No. Ok.
Salvando. No, pero no. Bueno, entonces, después de Maná, recuerdo que lo segundo que me impactó en cuanto a conciertos fue cuando conocí una banda salvadoreña que me gustaba. O sea, cuando encontré una banda salvadoreña que me gustó de verdad, que en ese momento era Kumal, como en 2010, 2011. Cartas Felices también estaba por ahí. Yo estaba en el bachillerato y como que, o sea, quería ver a Cartas Felices porque era una banda bien formada en El Salvador. Ese concierto en el que presentaron el primer EP de Cartas Felices, que se llamaba Feria Felices. Sí, me acuerdo de esa ilustración también chivísima de la portada del EP. ¿Cómo es que nace, digamos? ¿Es en tu casa o vos solito empezaste como a explorar nuevos sonidos? Sí, mi curiosidad, qué buena pregunta. Mi curiosidad por la música sí nació en mi casa, seguramente. Con la música que oían mis papás, mis tíos, mi abuela, mi abuela por un tiempo vivió con nosotros y tenía sus discos de Pedro Infante, o sea, pedía su música. Entonces era como tener varias influencias musicales de formas distintas. Esto obviamente cuando estaba pequeño no me daba cuenta. Pero ahora que lo veo en retrospectiva, era como que tenía a mi mamá escuchando a Sandro y a todas estas baladas de los 70. Mi papá escuchando el rock and roll de un poco antes, como los Beatles, los Animals. Pero entonces tenías los dos escenarios. Porque tenías un escenario clásico latinoamericano y por el otro lado también tenías la parte más universal con rock and roll. Sí. Ajá. Y luego mi abuela que... Y la época de oro. A través de ella conocí el bolero y las orquestas de ese tiempo. Entonces como que tener esas influencias musicales hizo que después naciera una curiosidad un poquito más propia y de buscar cosas que a mí me gustaran en el momento en el que yo estaba viviendo. Y me encontré con el rock and roll de esa época y la música independiente. Entonces como que así fue que llegué al punto que me movió hasta querer ir a un concierto de indie, porque fue uno de los movimientos más interesantes que estaba ocurriendo en ese momento para mí, como alguien que estaba buscando música que escuchar. Y en el caso de tu primer concierto con Maná, ¿cómo fue que llegaste a Maná? ¿Llegaste a Maná por tu hermana o por tu hermano? ¿Cómo fue? A Maná lo pasaban mucho en los canales y en la radio en ese momento. ¿Qué era? ¿Telehit? Sí. ¿Ritmozón? Telehit, Ritmozón. La F ponía algo de Maná. Sí. O sea, estamos hablando de 2006, 2007. Sí. Sí, eran una banda cool. Se presentaban en los Latin Grammy y tal. O sea, estaban presentes. Claro. Entonces a mí en ese momento me gustaba mucho cómo tocaba Alex. Alex, el baterista de Maná, me fascinaba a mis 11 años. O sea, de verdad que es una de las personas que hicieron que un muchacho como yo tratara de aprender un poco sobre música y ese mundo. Entonces, por ahí. Maná en esa época estaba con Amares Combatir. Sí. Ese disco donde está Labios Compartidos. Ese disco donde está Manda una Señal, que fueron singles también. Y yo siempre he dicho algo. A mí no es que no me guste Maná. El único problema con Maná que tengo es la voz de Fer. Pero me parecen todos músicos geniales, honestamente. Entonces, qué chivo que tu primer concierto fue el de Maná. Sí, estuvo bien. Y también, o sea, quisiera conocer tu experiencia con tu primer concierto con HBI. O sea, ¿cómo avanzaste con la música? Vos también como conciertera, que sabemos que sos una persona que ama la música en vivo. Sí, siempre he sido conciertera. Si mi primer concierto fue a los 11 años, sí, era conciertera. Y no fui con mis papás, o sea, no me llevaron mis papás, me llevó una vecina, creo, no me acuerdo, porque claramente mis papás no querían ir conmigo, porque qué pereza. En mi caso no, mi familia es cero musical. Entonces yo empecé a explorar música muy chiquitita, desde los, 8, 9, con Britney, ¿verdad? Y las Spice Girls, que las Spice Girls no son de mi época de niña, sino que yo ya estaba más grande cuando las descubrí, pero digamos que me iba como por esos lados, por el pop. Pero algo muy curioso en mí es que yo sí pedía los discos. O sea, yo sí quería que de cumpleaños me regalaran un disco. Sí. O de una boy band que me encantaba, que se llama Westlife, o de Avril Lavigne o de Britney o eso. Entonces siempre pedía. Entonces ahí en automático me fui metiendo más y más y más en el tema musical. Y bueno, a los 11 años que te digo que fue mi primer concierto, HBI fue un boom en este país y era una de las razones por las cuales
muchas niñas en ese momento estábamos extasiadas con ese fenómeno que estaba pasando en El Salvador. Pero yo también quería preguntarte, en tu caso, ¿cómo fue que también empezaste a viajar por conciertos? Porque, o sea, y viajar me refiero de San Miguel para acá, o sea, no nada más viajar a otros países para ver un show, sino que cuando ya empezó eso a motivarte para decidir venir a San Salvador, a 4 o 3 horas de distancia de tu casa. No lo puedo explicar. La verdad, yo también me lo he preguntado mucho porque aparte de que era, o sea, si mi mamá ve esto, de verdad que, porque la verdad es que me venía sin su permiso. Ajá, te escapabas. Ajá, me escapaba. Ajá. Y pues simplemente era como, había escuchado bandas y era como, o sea, quería verlas en vivo. No sé, había un deseo bastante grande de poder escuchar esa música tocada cerca de mí. Nada, o sea, fue como que me decidí en una tarde, vi un afiche, no me acuerdo cuál fue la primera banda local que me hizo moverme de esa forma estando en el bachillerato. Creo que fue El Sueño de Camila, una banda que tocaba música instrumental. Ajá, entonces ellos iban a tocar en una peña cultural en la universidad, en la UCA. Ajá. Y los vine a ver porque era temprano. Hice como que me iba para el colegio. Me vine a verlo, o sea, era como a las 10 de la mañana. Entonces llegué en bus, tenía 15 años, a San Salvador. Fui a verlos a la UCA, o sea, pedí un taxi obviamente. Y luego regresé también en bus. Iba contento, iba como complacido. Me llama mucho la atención que me menciones, porque te veo la cara, tanta emoción cuando hablas de la música nacional. Ah, sí. Eso me gusta mucho. ¿Qué influencia tiene la música nacional en vos? Era un gran movimiento en ese momento. Ajá. Porque estamos hablando de 2010. Sí. 2011, ¿no? Sí. Y tenemos bandas que incluso, como Cartas Felices, que nació en esa escena, que hacían muchos conciertos en San Salvador, que se foguearon un montón en la ciudad y que luego terminaron grabando álbumes como este donde está el Sope, que lo grabaron en México. Ajá. La lotería. Sí. La lotería de Cartas Felices. Entonces, realmente había un auge. Yo creo que en este momento la escena está bien, pero en ese momento había un auge mucho más efervescente de bandas tocando en vivo todo el tiempo. O sea, había una oferta. Todos los viernes podías preguntar si había una banda tocando en vivo en San Salvador y sí había 2 o 3 conciertos por fin de semana. Y funcionaba decente porque, pues bueno, estaban haciendo mucho trabajo, eso sí, ellos. Ajá, bueno. ¿Por qué crees que la gente ha dejado de consumir música nacional en ese sentido? Porque una cosa es ir a ver una banda tributo, que está bien, que no se piense que yo creo que está mal, ¿no? Pero ¿por qué crees que ha bajado el consumo de música nacional en shows en vivo? No sabría decirlo, porque siguen habiendo ofertas y bastantes y variadas. Y tenemos bandas como Inflorescencia, por ejemplo, A.R. Ferdinand y Cano. Y Cano acaban de lanzar un proyecto bien interesante de música electrónica. O sea, tenemos oferta. Pero lo que sí sé es cómo repercute el que no vayamos a conciertos de bandas locales en la evolución que pueda tener una banda, porque una banda al final es gestionar recursos para poder mejorar la calidad de tu show en vivo o de tus grabaciones, que requieren tiempo y recursos. Entonces sí sé cómo les afecta que dejemos de ir a sus conciertos. Y hablando de la experiencia real, también quiero saber cuál es tu percepción, por ejemplo, de la evolución que ha habido de los conciertos, no de bandas locales, sino que también de artistas internacionales. Hace 10 años no teníamos, por ejemplo, a un artista del nivel de Bad Bunny en el país o un show, por ejemplo, tan grande como el de Karol G, porque ahora hay que aterrizar también que el tema de los conciertos ya no nada más es ir a ver a tu artista favorito o a un artista que te encante, que te guste, o a una banda que te mueva, sino que ahora vas a ver un espectáculo completo de luces, un espectáculo visual, la experiencia completa, porque claro, hay también obviamente marcas involucradas que te dan una experiencia cuando vos ingresás al venue o al recinto en el que se va a desarrollar el show. Entonces, ¿cómo has visto esa evolución desde que vos comenzaste en un medio de comunicación como disc jockey hasta ahorita?
Como... Y ya sos el director de un medio. Sí, como lo que siempre me ha motivado mucho en el trabajo es la pasión que he sentido por la música, de alguna forma. Y como amante de la música o como seguidor de la música y de cómo está la escena, es impresionante cómo se ha convertido toda Latinoamérica en una especie de corredor. Antes era como tocaban bastante en México y luego quizá Colombia y luego quizá Chile, pero hoy ya es usual que un artista anuncie gira latinoamericana y pase por El Salvador. Sí. Del nivel discográfico mejor trabajado y del nivel discográfico más profesional posible, El Salvador es una parada últimamente y ha sido bien chivo ver a bandas que ahorita están proponiendo cosas impresionantes. La Nueva organizó el concierto de Fuerza Régida, por cierto, que es una propuesta bastante punk a mi forma de ver por parte de la música mexicana. Un show impresionante. Llenaron el estadio Cuscatlán, creo que estuvo repleto, o sea, según recuerdo, y el show fue increíble de la banda. Entonces, como tener la oportunidad de ver artistas que en este momento están en auge presentándose en El Salvador, me parece que si te gusta la música, quizá hay que pensar en tomarla, hay que considerarlo. ¿Te consideras un purista musical? No. No. ¿Por qué no? Creo que no. ¿Por qué no? Quiero creer que no. Porque siempre... Pero es negativo eso. ¿Cómo así? Porque dijiste, quiero creer que no. No es que sea negativo, pero siempre como que mi patrón de artistas nuevos que me han impresionado son gente que de alguna manera propone cosas que quizás no están pasando tanto en ese momento. O sea, como que de repente llegaron la última gran ola de la música latina, los corridos tumbados. Llegan los corridos tumbados y yo, o sea, no sé si las personas que conocen sí saben, pero mi escuela es el rock and roll. Entonces, como rockero, sí, o sea, es difícil abrirse en algún momento de la vida a escuchar otro tipo de cosas. Liam Gallagher tiene una historia graciosísima de eso, que estaba, creo que Mark Hoppus de Blink-182 en su camerino. No recuerdo si era él, pero alguien de la escena pop punk estaba en su camerino. Y Liam Gallagher era como que solo escuchaba Liam Gallagher es este cuadrado, o sea, cuadrado, los virus de escena británica. No, él es peor de cuadrado, es así. Entonces, pero llega Mark Hoppus y les dice como que les mencionó una estrella pop, no rock, sino a Britney o a una así, como ya escucharon el nuevo disco de la Britney. Y Liam Gallagher viéndolo así como que yo no voy a escuchar eso. Y Mark Hoppus le dijo como, mira, es bueno escuchar de todo. Y desde ese entonces como que Liam quizás reflexionó en algún momento, según ha dicho él, y empezó a escuchar de todo. Y como que no te va, o sea, pero el punto es que generalmente cuando un artista me impresiona muchísimo es porque me ofrece algo que es nuevo para mí. Como estilísticamente, estéticamente, así que después del rock quizá vino el electropop. Sin importar el género. Si tiene ritmo, melodía y armonía y conecta conmigo, le entro. Ok. Bueno, y también aquí va una pregunta, está para David Penado como tal: ¿concierto chiquito o concierto grande? Chiquito. Concierto chiquito. Sí, tienen una onda impresionante. Y es porque creo que también, o sea, puede haber artistas que en un espacio pequeño se sientan cómodos y eso, no sé, le añade algo especial a los shows. Ver al artista cómodo, con ganas de transmitir, en una especie de confianza, porque, o sea, es como que igual estás con desconocidos, pero el que sea pequeño te da algún tipo de confort. Eso convierte en esos shows como en algo sumamente especial. Sí, pienso exactamente igual. Soy pequeño. Bueno, pues mil gracias, David. Qué gusto platicar y recordar viejos tiempos. Sí, un verdadero gusto, Carmen. También ver las instalaciones, el equipo de producción, ser parte del nuevo podcast de La Nueva, pues qué chivo. Felicidades también al equipo, felicidades a vos también y gracias por tenerme. Ha sido una buena experiencia. Bueno, y vas a ser claramente un invitado recurrente bueno. de este espacio musical. Encantado, yo encantado. Gracias. Listo. Gracias por habernos acompañado. Esto fue La Buena Nueva, el podcast de La Nueva Latam.